Introducción a la evidencia. En el capítulo anterior se mencionó que todo abogado litigante debe tener las reglas de la evidencia cuidadosamente archivadas en la memoria, porque durante un juicio raramente hay tiempo de consultarlas. Estas reglas las aprenderá usted en la escuela de Derecho, no en este libro. Mi cometido en este capítulo es simplemente introducir un concepto y enseñarle a comenzar a pensar como abogado litigante. Antes de tratar sobre la evidencia misma, será útil considerar brevemente otro concepto, la prueba. Sin duda, usted ha desafiado a algún colega o amigo en el pasado con la afirmación de que eso no lo puedes probar. Aunque diferentes personas tratan de decir cosas distintas con esta frase, lo que usualmente significa es algo como no puedes demostrar eso de una manera tan clara que todos reconozcan que es verdad. Si usted entabla litigios para ganarse la vida, entonces vivirá literalmente en un mundo peculiar, el de la llamada prueba. Tal vez se debe señalar aquí que la mayor parte de las causas se deciden basándose en algo menos que la estricta prueba. Si algo es tan claro que la realidad está probado, entonces probablemente ni siquiera estará en disputa durante el juicio. Permítanme dar un ejemplo fácil. Digamos que en un proceso de carácter penal se imputa al acusado a que mató a B, la víctima, dentro de los límites del estado de Nueva York. Esto es algo que el fiscal tendrá que probar en su caso, porque salvo que el crimen, o alguna parte importante del crimen, ocurriera en el estado, pero fuera de la ciudad de Nueva York, el tribunal de esta ciudad no tendrá la facultad de conocer y decidir el caso por no ser este de su jurisdicción. Supóngase que según la evidencia, a la víctima le dispararon en la Quinta Avenida, cerca del edificio de Manhattan. ¿Tendrá que demostrar el fiscal que Manhattan está en el estado de Nueva York? ¿Se permitirá al abogado de la defensa impugnar que Manhattan no está en estado de Nueva York? Desde luego que no, porque tal ejercicio es una necia pérdida de tiempo en el tribunal. El hecho en disputa de si Manhattan está en estado de Nueva York es tan notoriamente verdadero que el juez instructor tomará una nota judicial del asunto y les impedirá a los abogados arguir al respecto. Una vez hecho esto, le dirá al jurado que el punto en disputa se ha demostrado como cuestión de derecho y ya no tienen que preocuparse por eso. Por tanto, este procedimiento ha tenido como resultado una prueba. En este mismo caso, el fiscal también tiene que demostrar que la víctima está muerta y que murió a consecuencia de las heridas infligidas en su cuerpo por arma de fuego, lo cual se corroboró en el curso de autopsia practicado en su cuerpo por el examinador médico. En cuanto al hecho de la víctima está muerta, el abogado de la defensa casi siempre tendrá que estipular que sí lo está. Probablemente también estipulará que la causa de la muerte fueron las heridas infligidas por el arma de fuego y que no lo fue de alguna otra causa. En un caso excepcional, tal vez se pudiera demostrar que la víctima ya está muerta en el momento en el cual las balas penetraron sobre su cuerpo, pero tal caso sería realmente raro. ¿Qué es una estipulación? Es un acuerdo entre los abogados en el sentido de que algo es verdadero y que no se necesita probarse. O sea, que el jurado puede determinar sin conocer ninguna evidencia que la víctima está muerta y que esa muerte fue a consecuencia de las heridas infligidas por arma de fuego. Normalmente un juez instructor aceptará las estipulaciones de los abogados y desde ese punto de vista no se permitirá a nadie impugnarlas, ya que esa parte de juicio está terminada de la misma manera que la parte en que se tomará nota judicial. Hasta el momento, los abogados no han tenido mucho que hacer, ¿verdad? Todo el procedimiento parece haber sido cosa de rutina poco emocionante. Cierto, pero se ha ahorrado mucho tiempo y ahora los abogados pueden pasar a algo más concreto, el asunto del que se trata realmente en este juicio. ¿Fue el acusado quien disparó sobre la víctima o lo hizo alguien más? Esta será la única cuestión por resolver en el juicio, ya que todas las demás cosas que son necesarias para condenar al acusado ya han sido probadas sin llamar a un solo testigo. La cuestión de que si el acusado disparó o no constituirá el campo de batalla. Ahora se examinará cuidadosamente el procedimiento que utiliza el derecho para resolver la cuestión. En un litigio,
alguien debe llevar una carga que se llama, como se indica más adelante, la carga de la prueba. O sea, la obligación de presentar pruebas que pongan de manifiesto de que su versión de los hechos en disputa, quien disparó sobre la víctima, es la correcta. En el béisbol o en el fútbol, ambos bandos tienen la obligación de anotar, y el ganador será el bando que más anote. Un equipo solamente puede cumplir con esa obligación cuando tiene la pelota o cuando está al bat. Y esta pasa en un lado a otro durante el juego, de acuerdo con las reglas del mismo. En un litigio, el abogado que inició todo al presentar la demanda, o en un caso de carácter penal, la acusación o información, tiene la carga de la prueba, y así comienza el fútbol, por así decir. Pero, en vez de correr entre los defensas y los bloqueadores para llegar con la pelota a la línea o meta, es la prueba. El abogado hace uso de la evidencia. El abogado de la defensa primeramente trata de evitar que esa evidencia sea utilizada, ya que existe el riesgo de que la pelota avance en su contra. Si no logra hacerlo, tiene que impedir que su contrario llegue a la línea de la defensa y esperar hasta que tenga la pelota y luego correr toda la distancia que pueda. Si llega hasta la línea de la meta del adversario, entonces gana. Si la pelota se queda en algún lugar entre las líneas de meta, cuando termine el juicio, el jurado tendrá que determinar si está más cerca de una meta o de la otra para decidir el caso. Sin embargo, pueden discrepar con lo que se tiene un jurado en desacuerdo y el caso tiene que juzgarse nuevamente. De esta manera procede el juicio contra el acusado. El fiscal tiene la carga de la prueba y, como tal, tiene la palabra para iniciar su causa. En su intervención inicial ante el jurado, indica que procederá a demostrar que el acusado disparó y qué tipo de evidencia se propone utilizar. Luego llama a su primer testigo. En este caso, probablemente comenzaría llamando al oficial de la policía que fuera llamado a la escena para describir lo que encontró, qué posición tenía el cadáver sobre la calle y cuáles eran las partes del cuerpo que presentaban las heridas de la bala, así como para identificar las fotografías que tomaron en el momento de los hechos. A continuación, el fiscal llamará al médico forense que hiciera la autopsia para describir por dónde penetraron las balas en el cuerpo y el ángulo que llevaban, así como cuál o cuáles de ellas produjeron la muerte. Luego llamará a un experto en identificación de armas de fuego, llamado a menudo experto en balística, lo cual no es del todo correcto, quien testimoniará en cuanto al calibre de las balas y si se encontró al arma usada en el asesinato, para confirmar que las balas corresponden al arma y que solamente pudieron salir de ella. Como parte final de su caso preliminar, el fiscal podría llamar a alguien del Departamento de Registro de Armas para testimoniar que, de acuerdo con los registros oficiales, el número de serie del arma que matara a la víctima está a nombre del acusado o de alguna otra persona. La mayor parte de este testimonio probablemente no será vehemente, debatido por el abogado del acusado. Luego viene la dificultad. Todo lo que se ha demostrado hasta el momento está bien, pero nada de ello demuestra que el acusado haya sido la persona que jaló el gatillo. Este hecho el fiscal tratará de demostrarlo de diversas maneras. Ante todo, puede llamar a un testigo presencial que declare que vio al acusado cuando éste levantaba la pistola y disparaba sobre la víctima. Otro testigo ocular puede corroborar al primero. Esto sería una evidencia directa, y si el jurado les cree a estos testigos, inclinará a condenar al acusado, a menos que éste pueda demostrar una razón muy buena para disparar sobre la víctima. En segundo lugar, el fiscal podría llamar como testigo a un oficial de policía a quien el acusado confesó que había disparado, y aunque nadie viera que el acusado jalara el gatillo. Esto también es una evidencia directa, porque si el jurado cree que el acusado hiciera tal confesión y que su confesión fuera verdadera, lo declararán culpable. En tercer lugar, el fiscal podría presentar a un testigo que dijera que estaba cerca de la escena del crimen, cuando oyera un ruido fuerte, como el de un disparo de arma de fuego, y que corrió hacia la esquina inmediatamente, y que llegó allí en menos de 5 segundos después del ruido y que vio al acusado de pie sobre el cuerpo caído de la víctima.
Esto sería una evidencia circunstancial, porque nadie vio que el acusado disparara sobre la víctima. En efecto, es posible que la víctima estuviera tratando de suicidarse y que el arma se disparara cuando el acusado estuviese tratando de quitarla. Esto es posible, aunque poco probable. Entonces, el fiscal podría llamar a otro testigo para decir que había observado que el acusado y la víctima habían tenido una acalorada discusión en una taberna que estaba a una cuadra de distancia, unos cuantos minutos antes de que ocurrieran los disparos, y entonces la posibilidad de un intento de suicidio por parte de la víctima queda eliminada. Con eso, el fiscal decide descansar un poco y termina su presentación con pruebas para pasar la pelota al abogado del acusado. El abogado del acusado ahora tiene varias opciones. Si prefiere conservar la pelota para después, puede tratar de persuadir al jurado que los testigos del fiscal no deben ser creídos y que han mentido acerca de lo que vieron porque eran amigos de la víctima o que son enemigos del acusado y quieren verlo en la cárcel. O bien, el abogado defensor decide avanzar y tratar de mover la pelota en otra dirección. Podría llamar a declarar a sus propios testigos para decir que estaban presentes en aquella ocasión y que fue alguien más quien mató a la víctima, y que el acusado simplemente recogió la pistola después de que terminaron los disparos. O bien el acusado podría ser el mismo, quien podría testificar que la víctima lo amenazó con su arma y que al forcejear con ella, tratando de quitársela, el arma se disparó accidentalmente. Si hubiese más de una herida de bala, sería difícil que lo creyera el jurado. O bien, el abogado defensor podría llamar a un psiquiatra para declarar que después de haber examinado al acusado, cree que en el momento de disparar el acusado estaba demente y que de hecho estaba convencido de que mataba al mismo demonio y que Dios le había mandado hacerlo. A continuación, ambos abogados presentan sus argumentos al jurado para demostrar la buena o mala fe de los testigos, el fiscal teniendo normalmente la última oportunidad de hacerlo. En esta parte del juicio, el abogado de cada parte lleva la carga de la prueba correspondiente. Luego el juez instruye al jurado cómo es la ley en el caso y cómo debiera aplicarse en los hechos que se juzgan como verdaderos, después de la cual los jurados se retirarán para deliberar. En una jurisdicción típica, el jurado tendría varias opciones. Podrían ser de la opinión de que el acusado mató a la víctima y que había pensado hacerlo de antemano, lo que generalmente se llama premeditación, y que por tanto era culpable del asesinato en primer grado. O bien podría determinar que el acusado y la víctima estaban riñendo y que durante la pelea el acusado trató de disparar a la víctima solamente para herirlo, sin intención de matarlo, lo cual sería homicidio sin premeditación. Luego, el jurado podría no creer a los testigos de la parte acusadora y juzgar que el acusado es inocente, y podrían determinar que el acusado actuó en defensa propia o que los disparos fueron accidentales, y aún así opinar que el acusado no es culpable, o podría creer al psiquiatra del acusado y considerar que el acusado no es culpable a causa de su demencia. Pero existe otra posibilidad. Podría que después de una larga discusión de miembros del jurado decidan que no saben a quién creer. Todos los testigos soportaron al interrogatorio bastante bien y cualquiera de ellos o varios podría estar diciendo la verdad. Los jurados simplemente no pueden decidir. En tal caso, ellos se atendrían a instrucciones del juez y recomendarían que el fiscal tenía la carga de la prueba. Cuando no se puede decidir quién estaba diciendo la verdad, entonces no ha habido prueba. Empero, alguien tiene que ganar y alguien más tiene que perder. En este caso, el fiscal pierde porque tenía la carga de la prueba y no pudo llevarla. Cuando el jurado no se deja persuadir por ninguna de las partes, el perdedor es la persona que corrió el riesgo de la falta de persuasión. Recuerde ese término y siempre que usted oiga la expresión carga de la prueba, sustitúyala en la mente por falta de persuasión, porque en eso consiste realmente la carga. El juez ha dicho al jurado que si no están persuadidos por la evidencia de que el acusado es culpable, tienen que absolverlo, y esto es lo que han hecho. Al llegar a este punto, el jurado ha observado otra regla importante usada en los juicios. Han aplicado una norma de prueba que tiene que cumplirse antes de que haya satisfecho, a su vez, la norma que falta de persuasión. En este, que es un caso de carácter penal, el jurado tiene que estar convencido fuera de toda duda razonable de que el acusado es culpable, aunque de que puedan condenarlo.
En un caso de carácter civil, tal vez uno entablado por los herederos de la víctima en contra del acusado, para cobrarle el dinero por daños, la norma que se aplicaría en la prueba sería la preponderancia de la evidencia creíble. Para comprender mejor estos conceptos, imagínese el símbolo muy conocido por la balanza de la justicia. Suponga que durante el curso de juicio, los abogados están colocando cada uno de ellos unos trozos de evidencia en sus respectivos platillos de la balanza, y que solamente la evidencia que sea creíble o fidedigna tiene algún peso. Al final del juicio, el jurado mira los platillos. Si la parte actora que tenía el riesgo de la falta de persuasión, la que promoviera el litigio, ha colocado en su platillo una evidencia de peso suficiente como para hacerlo bajar, entonces habrá asegurado la preponderancia de la evidencia y merece ganar. Pero en un caso de carácter penal, el fiscal debe tener más que simple preponderancia. Él debe procurar que en su platillo siga bajando hasta que se estabilice a un nivel que sea obvio que el platillo del acusado no contiene suficiente peso para asegurar crear la menor duda en cuanto a su culpabilidad de éste. Entonces se puede condenar al acusado. A los abogados penalistas les gusta pensar que una preponderancia de una evidencia es un 51% o más del peso de la evidencia producida durante el juicio. Nadie ha asignado jamás una cifra al porcentaje del peso que es necesario para satisfacer a la norma de la duda razonable, pero por lo general se conviene que es mucho más que el 51%, una carga mucho más difícil. El razonamiento en que se funda este sistema de reglas es muy sencillo. Antes de quitarle la vida o la libertad de una persona, hay que pensarlo mucho más que antes de quitarle sus propiedades, lo cual es todo de lo que normalmente se trata en un juicio de carácter civil. Ahora bien, y dentro de este marco de referencia volvamos al tema de la evidencia. Según se ha explicado anteriormente, la evidencia es básicamente una información que el juez instructor permite conocer a un jurado. Para decidir si un jurado puede conocerla, el juez tiene que hacerle a sí mismo dos preguntas. Primero, ¿es pertinente el caso, la información que se dirime en el juicio? Y en segundo lugar, ¿es admisible esta información? Cada pregunta requiere un análisis por separado. La cuestión de la pertinencia es el primer tamiz que excluye mucha información del conocimiento de un jurado. Independientemente del valor de esa información puede tener, no se utilizará si no está relacionada con alguna manera de las preguntas que sean decidirse en el juicio. Como un buen ejemplo de la falta de esta relación, supóngase que el fiscal en el caso de los disparos quisiera introducir como evidencia el dato de que los Dodgers de Los Ángeles acaban de ganar la Serie Mundial. Esa información puede ser enteramente correcta y de gran interés para los aficionados del deporte, pero no le ofrecen ninguna ayuda a un jurado para determinar si el acusado disparó contra la víctima, ni en cuáles circunstancias, ni por qué. Carece de toda relación con respecto a los disparos en cuestión y no tiene nada que podríamos llamar una relación lógica entre los dos eventos. Esta relación determinará la pertinencia de una prueba. Existe un segundo tipo de pertinencia, llamada pertinencia jurídica, la cual se determina a base de un criterio un tanto diferente, pero por el momento basta comprender que la primera pregunta que se debe hacer sobre cada información ofrecida para usarla en un juicio es la siguiente. ¿Es pertinente para el caso? La cuestión de la admisibilidad es mucho más compleja y, de hecho, es de lo que tratan todas las reglas de la evidencia. Toda información pertinente a un punto en disputa en un juicio será admisible en evidencia, a menos que sea excluida por una o más reglas de la evidencia. En muchos sentidos, esto es cierto, y lo que implica esta regla resulta muy útil cuando se trata de explicar a un lego esta parte compleja pero decisiva del derecho procesal. La admisibilidad es un concepto que se entiende mejor si se considera como una especie de filtro. Lo que no deseamos que conozca un jurado, lo filtramos. Queremos que los jurados decidan cosas importantes basándose en información que es realmente pertinente a una decisión que tiene que tomar. La función principal de las reglas de la evidencia consiste en hacer funcionar este filtro para asegurar que es pertinente la información utilizada para resolver casos legales. En este contexto,
Existen dos razones básicas para excluir información de un juicio y de esta manera negarle la calidad de la evidencia. La primera regla es la que usted probablemente ya conoce y es la del testimonio o pruebas oídas. La otra categoría general de razones es descalificar la información, incluye las denominadas de interés o política. El término de oídas por lo general se refiere a la información de segunda mano. Si en el caso de asesinato de arma de fuego el fiscal hubiera llamado a un testigo para atestar que el otro testigo le había dicho que el segundo testigo había visto que el acusado disparara sobre la víctima, habría habido una fuerte objeción por parte del abogado defensor por motivos que para todos son obvios. No queremos una versión de segunda mano en este acontecimiento. Queremos oírla a la misma persona que vio la acción. El abogado objetaría basándose en el hecho de que el testimonio del testigo 1 era solo de oídas, porque el cuento del segundo testigo de que se ofreció como evidencia por conducto del primero no satisface ninguna de las condiciones que determinan la admisibilidad de una prueba de oídas. 1. La declaración del segundo testigo se hizo fuera del tribunal. 2. La declaración del segundo testigo no se hizo bajo juramento. 3. La declaración del segundo testigo no fue sometida a un interrogatorio por parte del abogado defensor. La objeción del abogado defensor se sostendrá a menos que el fiscal pueda pensar en una excepción a la regla en cuestión, la cual permitiría al primer testigo testificar sobre lo que dijeron. En este caso, si se pudiera demostrar que el segundo testigo había muerto antes del juicio, muchas jurisdicciones permitirían al testigo relatar lo que el segundo testigo le había dicho. Si además pudiera demostrarse que el segundo testigo, en el momento en que se hizo su declaración al testigo, tenía el conocimiento y la certeza de que iba a morir, entonces casi cualquier jurisdicción permitiría al primer testigo declarar sobre lo dicho. Tal declaración se calificaría de declaración del agonizante, que ante los ojos de la ley compensa en cierta forma la falta de confiabilidad de que padece un rumor ordinario, ya que se supone que la persona no dirá una mentira sobre un asunto importante, cuando sabe que tendrá que rendir cuentas al Creador. La declaración de una persona finada, sobre todo la declaración de un agonizante, es una excepción reconocida a la regla general que excluye toda la prueba de oídas. Además, en esta excepción existen otras que el fiscal podría invocar para conseguir que se admita el testimonio del testigo 1 sobre la declaración de testigo 2, no obstante las tres reglas anteriores. Sería una buena idea señalar en esta coyuntura que cuando se utilizó el término de jurisdicción, me estoy refiriendo a una entidad soberana que tiene el poder de poner en acción a un tribunal, así como el poder de emitir sentencias. Los abogados norteamericanos tienen 33 jurisdicciones en las cuales litigar. Sin embargo, que no le atemorice ese número tan grande. Si se tiene la preparación adecuada para entablar un litigio en uno de los 53, es poco lo que se necesita para hacerlo en los demás. Se han examinado dos excepciones a la regla de la prueba de oídas con el propósito de insistir en un aspecto muy importante en los procesos judiciales. Cuando un abogado desea que cierta información llegue al jurado, tratará de pensar en una regla u otra para justificar su admisibilidad como evidencia y salvar todos los obstáculos que ponen las reglas al respecto. Desde luego, el abogado contrario estará empeñado con el mismo afán de buscar un argumento para mantener la información fuera de juicio y persuadir al juez instructor que las razones para excluir tal información son más importantes que las bases para admitirla como evidencia. Existe una segunda base importante para excluir la información de un juicio incluso cuando la información sea a la vez pertinente y confiable, y esa base es la de interés. Sin importar lo mucho que desearía un jurado conocerla, independientemente de cuánto podría ayudar a decidir el caso, la ley simplemente no permite admitirla. Se examinarán algunas de estas reglas para ver a qué tipo de información se aplican y por qué razones. Al primer grupo de estas reglas se le llama generalmente privilegios, ya que le confieren a la persona de derecho de no tener cierta información que podría usarse en su contra, aunque ésta puede ser a la vez pertinente y confiable. Tal vez el privilegio más conocido en el derecho constitucional de no autoincriminarse a uno mismo, o como suele decir,
tomar la quinta enmienda. Además, nadie en un caso de carácter penal puede ser llamado a testificar en contra de sí mismo. Este es un privilegio paralelo y adicional al derecho de la quinta enmienda en contra de la autoincriminación. Detengámonos por un momento y examinemos estos dos privilegios, porque son una parte muy importante de la ley. Por cierto, también hacen que los procesos judiciales, sobre todo los de carácter penal, a veces se convierten en una burla de la ley. Si a usted le asignan la tarea de designar un sistema mediante el cual los tribunales podrían determinar muy rápidamente quién fue el responsable de una conducta delictuosa y hasta qué grado lo fue, usted probablemente pensaría: tomemos el más sospechoso que tengamos, coloquémosle en el estrado de los testigos y interroguémosle. Luego, después de escuchar su historia, podemos verificarla para decidir si es verdadera. Si está mintiendo, entonces probablemente cometió el crimen. Todo es muy sencillo y suficientemente lógico, pero de acuerdo con la ley que rige en los Estados Unidos, esto es precisamente lo que el gobierno no puede hacer. A causa de estos privilegios gemelos, el derecho de no autoincriminarse a sí mismo y el de no ser llamado como testigo por parte del fiscal en contra de sí mismo, el gobierno tiene que seguir una ruta del todo diferente para probar un caso de carácter penal. Tratándose de un caso civil, una de las partes en el litigio puede ser llamada al estrado de los testigos, pero conserva el derecho de sostener su privilegio de la quinta enmienda y negarse a contestar a las preguntas y las respuestas correspondientes lo incriminarían y implicarían de alguna manera culpabilidad penal. Sin embargo, este derecho puede excluirse en determinadas circunstancias. En primer lugar, si usted ya ha sido absuelto o condenado en el gobierno, puede obligarlo a contestar preguntas porque usted ya no corre ningún riesgo de que sus respuestas se usen en su contra. O sea, el caso en contra de usted ha terminado, lo que el derecho se llama res judicat, que significa la cosa juzgada. O bien, si la jurisdicción correspondiente tiene una ley que estipule tal procedimiento, el gobierno, o sea el fiscal que lo representa, le pediría a un tribunal una confesión de inmunidad para usted, después de la cual usted puede ser obligado a contestar preguntas o ser enviado a un cárcel por rebeldía. Si usted contesta, su testimonio no puede ser usado para acusarlo de ningún delito al que usted se refiera, pero sí puede usarse para procesar a otros. Usted probablemente se ha enterado que en casos en los cuales el gobierno, habiendo descubierto a dos delincuentes dedicados a una actividad ilícita, examine a uno de ellos para tomar su testimonio contra el otro. El siguiente de los privilegios más invocados que la ley confiere al individuo se refiere a la relación entre un abogado y su cliente. El cliente que no tiene plena confianza con su abogado no puede esperar que éste le dé un buen consejo. Esto no es muy distinto del caso de un paciente que busca tratamiento para una herida o enfermedad. Si desea que el médico le prescriba un tratamiento adecuado, tiene que decirle lo que le duele, y cuánto le duele y de qué manera. Y tiene que ser sincero cuando le proporcionará al médico todos los datos para su historia. A los abogados también se les debe presentar una historia verdadera, pues de lo contrario su consejo puede darse sobre hechos falsos. Pero si fuese posible que el gobierno llamara a un abogado al estrado de los testigos y lo examinaría a repetir lo que el cliente le contó por haber confiado en él, ningún cliente podría decir o tener la debida confianza de tratar un asunto con un abogado. Por tanto, cualquier comunicación entre el abogado y su cliente es privilegiada, a opción del cliente. Si éste reclama el privilegio, ningún juez permitirá que el abogado sea interrogado respecto de lo que se le ha comunicado oralmente o por escrito, o por una seña o señal dada entre él y su cliente. Sin embargo, a veces el cliente querrá que estas comunicaciones sean reveladas para su propio beneficio, en cuyo caso puede renunciar a su privilegio. Una vez que un juez queda satisfecho de que esta renuncia es un acto consciente y voluntario de parte del cliente, determinará que ha ocurrido esta renuncia y que el abogado puede testificar. Empero, como regla general, una renuncia que se puede retirar y una vez dada no se puede anular, las renuncias de este tipo, por tanto, deberán considerarse cuidadosamente con anterioridad.
Otros privilegios que se sostienen en la mayor parte de las jurisdicciones son los de secreto profesional. Por ejemplo, entre un médico y un paciente, y el secreto de confesión entre el penitente y un sacerdote u otro tipo de clérigos. De manera similar, las conversaciones privadas entre marido y mujer, mientras dura el matrimonio, generalmente están protegidas. Además del material privilegiado, otros determinados tipos de información, aunque pertinentes y confiables, se excluyen de usarse como evidencia por motivos de legalidad. Un buen ejemplo de esto es la regla en contra del cateo y el embargo ilegales, y entre otros están las reglas de exclusión, las confesiones procuradas de manera ilícita. La cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos impide los registros y allanamientos arbitrarios y especifica las condiciones en que estos puedan llevarse a cabo en forma legal. Si la policía ignora estas restricciones y rompe la puerta de su casa o de su departamento para ver lo que pueda encontrar, no se les permitirá utilizar nada de lo que se descubra en contra de usted en un procedimiento penal, principalmente por haber violado sus derechos constitucionales. Por otra parte, si la policía lo interroga a usted como sospechoso de un crimen y si le golpean hasta que usted admite que ha cometido, esa declaración, aunque sea completamente verdadera, será excluida de la evidencia como algo involuntario. O bien, si usted ha sido arrestado y está bajo custodia policíaca, no le puede interrogar hasta que no se le haya dicho cuáles son sus derechos. El derecho de guardar silencio, de tener un abogado presente si desea uno, incluso aunque no pueda pagarle, y el derecho de saber que cualquier persona que diga pueda utilizarse en su contra en un tribunal. Si usted declara antes de que se le expliquen estos derechos, esa declaración no se tomará como evidencia en contra suya en un juicio posterior, siendo el motivo de que el ciudadano común entiende poco de tales tecnicismos y a menos de que se expliquen, son de poca utilidad para el detenido que trata de protegerse. Para resumir, la evidencia es cualquier información que sea pertinente y confiable y que no viole algún precepto específico del derecho. Ahora, puede comprender por qué este es un tema sumamente importante para el abogado litigante, algo que se tiene que dominar perfectamente para ejercer su profesión adecuadamente. Eso también le permite comprender mejor por qué sucede que el veredicto del jurado no siempre refleja la verdad pura de los hechos, tal como una mosca en la pared los hubiese visto desarrollarse, sencillamente porque al jurado se le impide, usualmente por motivos legales, conocer cierta parte de la información que si se recibiese le hubiera dado una perspectiva completamente diferente del caso. Hay dos cosas más que el lector necesita saber acerca del concepto de evidencia antes de que se le indique cómo debiera prepararse para un vasto y complejo tema. Ante todo, ¿qué ocurre cuando las reglas de la evidencia parecen contradecirse? De hecho, gran parte de la información que es admisible sobre una base generalmente se excluye sobre otra. Ejemplo. Volviendo al caso del crimen por arma de fuego, supóngase que el fiscal quería presentar fotografías del cuerpo desnudo de la víctima, extendido en la mesa de autopsia, a fin de que los miembros del jurado vean por sí mismos la naturaleza y la ubicación de las heridas causadas por las balas. Las fotografías, cuando son pertinentes y debidamente identificables, por lo general son admisibles, pero el abogado defensor protesta. Afirma que al jurado no se le debería permitir ver precisamente esas fotos porque son muy sangrientas y podrían perturbar a los miembros del jurado e infundirles tal indignación que ésta ofuscaría su objetividad y les inclinaría a predisponerse en contra del acusado. Ahora, lo que hace el juez instructor es un verdadero acto de equilibrio. En ausencia del jurado, examina las fotografías y pondera las circunstancias del caso para contestarse a sí mismo la pregunta: ¿qué es más importante, el valor probatorio de estas fotos o su presunto efecto de predisposición? El valor probatorio significa información que es valiosa para demostrar algo que es importante para los resultados del litigio. En este caso se trata de la naturaleza y la ubicación de las heridas causadas por las balas. El presunto efecto de predisposición significa la probabilidad de que un jurado, al mirar las fotos, quede tan indignado que desearía que alguien, cualquier persona,
sea castigada por esta horrible fechoría. En este caso, el único a quien tienen el poder de castigar es el acusado, puesto que es el único que está siendo juzgado. Supóngase que, después de examinar las fotos, el juez determina que son especialmente repugnantes. Sin embargo, también piensa que el abogado defensor no disputará mucho los hechos relativos a los disparos sobre la víctima, como los describiera el oficial de la policía que se presentó en un escenario y el examinador médico forense en un testimonio. Si esa es su opción, probablemente determinará que el jurado no puede ver las fotos debido a que su probable efecto de predisposición es superior a su valor probatorio. Las disputas de este tipo son comunes en un curso de un juicio y el abogado que está mejor preparado y tiene más argumentos persuasivos tiene mayores probabilidades de ganar. La segunda situación que se debe considerar es la llamada admisibilidad sanada. A veces la información que inicialmente no se admite como evidencia por alguna falta de confiabilidad o por considerarse de interés será sanada por algún evento que ocurra a medida que avance el juicio. Para ilustrar el caso, considérese que el problema de la prueba de oídas. Cuando el testigo 1 citó lo que declaró el testigo 2, la declaración del testigo 1 ha sido excluida como prueba de oídas. Pero ahora el abogado defensor interroga al testigo 1 y le hace la siguiente pregunta. ¿No es un hecho, señor, que cuando usted llegó a la escena inmediatamente después de que los disparos, el testigo 2 le dijo a usted que había visto a X y no al acusado disparar sobre la víctima? Sucede que en esta pregunta el abogado defensor ha abierto la puerta a la conversación entre el testigo 1 y el testigo 2, de modo que ahora el primer testigo puede relatar toda la conversación, cosa que hasta ese momento no había permitido. Así, el efecto que tenía la prueba había sido curada por la invitación del abogado defensor. Fundamentalmente, el privilegio que rige aquí es uno que nos enseña muchas veces la vida. No se puede tener un foul y también un tiro libre. Otro ejemplo. Con respecto a las fotografías que el abogado defensor tan exitosamente ha impedido que el jurado lo vea, supóngase que el acusado toma el estrado de los testigos y afirma que estaba actuando en defensa propia, que la víctima lo estaba atacando con un cuchillo y que disparó una vez solamente apuntando el pecho de la víctima. Ahora el fiscal ofrecerá una vez más las fotos como evidencia de que la víctima no tenía heridas de bala en el pecho, sino 4 heridas en la espalda. Con toda probabilidad, el juez instructor volverá a ponderar los pros y los contras, y esta vez concluirá que debido a la afirmación del acusado, el valor probatorio de las fotos ahora tiene un peso mayor que su posible efecto en los jurados. Ahora se les permitirá ver las fotos para que puedan evaluar la validez de la historia del acusado. El obstáculo original a su admisibilidad queda eliminado y la decisión del juez instructor ha sido sanada por el testimonio del acusado, ya que la ubicación de las heridas de bala que ha vuelto un hecho de importancia crítica para que decidiera el jurado. Como ya lo he dicho, no espero ni recomiendo que ustedes empiecen a explorar desde ahora las arenas movedizas de este vasto desierto llamado evidencia o prueba. Entonces, ¿por qué atiborrarles con la información proporcionada hasta aquí? A buena pregunta, buena respuesta. Mi propósito es que ustedes tengan presente durante todos los años de su estudio que para impartir justicia, como pensamos en ello, se necesita usar normas muy estrictas y que todos los procedimientos judiciales están inexorablemente relacionados con el concepto de la prueba. Cuando falla la mediación, usted puede invocar sus derechos a ser oído y protegido en los tribunales, pero los tribunales solamente pueden actuar a base de una evidencia admisible. Los derechos individuales pueden pisotearse de manera más horrible cuando falla la evidencia. Personas inocentes han ido a la cárcel porque la evidencia en contra de ellas era falsa, o bien no lo tenían las pruebas necesarias para demostrar su inocencia. En los juicios civiles, los ciudadanos que no han hecho nada malo han tenido que pagar enormes cantidades de dinero, a menudo hasta el punto de la quiebra, por la simple razón de que no tuvieron evidencia a su favor. Todo abogado litigante que merezca ese título debe saber todo acerca de la evidencia y aprender a usarla instintivamente.
Durante un juicio habrá una batalla tras otra para aceptar o rechazar información. Y cuando se le llama al abogado para arguir sobre cierto punto, él tiene que responder instantáneamente y con una eficiencia de computadora. Mientras se desarrolla la batalla, su memoria tiene que seleccionar rápidamente la regla que se aplica a cada instante, así como las necesarias para curar las heridas que le inflige el adversario. Además, la memoria debe dictarle los argumentos de mayor peso y el abogado debe presentarlos con vacilaciones pensando que antemano siempre un paso adelante de lo que está diciendo. Eso es mucho pedir, pero ahora el lector entiende por qué recalqué tanto la necesidad de aprender a hablar bien sin notas y de aumentar la capacidad de su memoria para almacenar información y sacarle a petición. El manejo eficiente, seguro y espontáneo de las cuestiones probatorias en un juicio es uno de los signos distintivos a un abogado litigante de primer orden. Cuando un juez instructor percibe esa habilidad, lo pensará 2 veces antes de tomar decisiones en contra de un abogado que tiene en la punta de la lengua todos los argumentos para refutarlas y lo hace en forma consciente. Idealmente, el lector también llegará a ser un abogado litigante, con el cual es peligroso discrepar, como dijera Broadwell, refiriéndose a Dr. Johnson. Es preciso que usted comience a pensar desde ahora sobre el concepto de la evidencia y sobre lo importante que será en su vida profesional. En la escuela de Derecho, usted no tendrá muchas oportunidades de tratar este tema lo suficientemente para dominarlo. El curso que se imparte le parecerá lleno de complejidades y contradicciones. La mayor parte de los estudiantes llevan unas cuantas semanas en el curso sobre evidencia y terminan con una profunda sensación de descontento. Los abogados jóvenes se atreven a llevar a los tribunales sus primeros casos, por lo general manifiestan una clara debilidad en el manejo de cuestiones probatorias. Para evitarlo, quiero que ustedes no solo piensen en el tema de la evidencia todos los días, desde ahora hasta su primer caso ante el tribunal y siempre después, sino que se empapen de él. Hasta que ustedes no cambien su manera de pensar y el hábito de dar por sentado muchas cosas de la vida y hasta que no se perciben excepto en términos de lo que se puede probar, ustedes no estarán listos para entablar un litigio importante. Si tiene la ambición de dedicarse a esta carrera y piensa estudiar leyes, no tenga temor de ir a husmear por la librería de la Facultad de Derecho y comprar un texto sobre evidencia. La primera vez que lean, no captará ni retendrá gran cosa. La segunda vez algo le pegará. Si le queda algo, entonces una parte de lo que usted aprenda solo comenzará a afianzarse en su memoria. Sus esfuerzos serán recompensados con creces de 2 maneras. En primer lugar, cuando usted toma el curso sobre evidencia en la escuela de Derecho, estará muchos kilómetros adelante del resto de la clase y probablemente conservará su ventaja. En segundo lugar, usted sacará mucho más provecho de lo que se pedirá hacer en los capítulos posteriores de este mismo libro, ir al tribunal y observar los juicios en progreso. Ahora bien, al describir los tipos de requisitos que permiten que la simple información se eleve a la categoría de evidencia, no se le ha mencionado uno muy importante. Se trata de la confiabilidad. Uno de los criterios básicos, pero en ninguno de los ejemplos citados se dio el caso de que el juez instructor rechazara la información porque fuera falsa. Esto se debe a que los jueces instructores prácticamente no tienen ningún poder sobre excluir la información que, según ellos, es falsa. Eso le corresponde al jurado. Su función es determinar la credibilidad de un testigo y el juez debe dejar esa tarea en manos de ellos. Cuando pone a prueba la verdad de la información, lo hace suponiendo de que, por lo menos, el testimonio se presentó de buena fe, independientemente de cuán débil o de segunda mano puede ser. Es triste, pero el testimonio falso o perjurio, un delito grave, rara vez se castiga y incluso es perfectamente admisible. Si el jurado le cree al testigo falso, como ocurriera en el ejemplo de las varillas de cortinas en el capítulo 1, es muy probable que se cometa una injusticia. Y como se ha dicho, y se repetirá cada vez que venga el caso, si el jurado comete este tipo de error, entonces no hay remedio ni apelación, excepto en los casos más raros. La injusticia que procede de tal error afectará de manera permanente a la parte perjudicada por ella. El falso testimonio es en la misma medida poderoso y nefasto. Usted seguramente ha dicho o ha oído decir más de una vez la frase:
No puedes demostrar eso. Es simplemente tu palabra contra la mía. Lo que por lo general quiere decir este desafío es, como yo no lo hice por escrito, siempre puedo negarlo después. Las personas que razonan así cometen errores horrendos por confiar en lo que no es más que una antiquísima falacia. La declaración de un testigo que difiere de la de otro o de una docena de testigos quienes afirman que el primero está mintiendo es más que suficiente para resolver el caso. Si el jurado cree a ese testigo y son libres sus miembros de hacerlo, entonces puedan dar un veredicto que diga, en efecto, que todos los que cuentan una historia diferente están mintiendo y deben perder. Los juicios de este tipo se presentan todos los días y entre los abogados que entablan litigios desde hace mucho tiempo no hay ninguno que no haya perdido algunos de tales casos. Como uno de esos casos que yo paradójicamente me comprometí a defender, considérese la historia de una joven casada, ocurrida hace varios años. Se le acusó de contratar a un matón para matar a su marido y a fin de que ella pudiera cobrar $15,000 en el seguro, de los cuales le pagaría al asesino de $5,000. Antes de que él pudiera cometer el acto, ella tuvo que cambiar de parecer y lo llamó para anular el contrato. Él se negó diciendo que había hecho un trato, que él llevaría a cabo su parte del pacto y que entonces esperaría que se le pagara. «No puede hacer eso», exclamó con indignación la ignorante mujer. «No firmé nada». De cualquier manera, sin importar lo que digan sus amigos acerca de su derecho a mentir, tanto dentro como fuera del tribunal, en un caso importante, usted tiene que renunciar a ello ahora y siempre, si desea ser un abogado litigante. La palabra de usted tiene que ser buena como si fuese de oro puro, para justificar la confianza que le otorga la sociedad. No hay derecho a mentir en una causa legal y jamás lo ha habido. Pero muchas personas son capaces de decir mentiras y lo hacen a menudo. Raramente se ha visto un juicio de importancia en el cual uno o más testigos no hayan mentido en el estrado de los testimonios. A veces se les descubre, pero no siempre. Muchas veces el jurado les ha creído, dejando a la justicia totalmente burlada. El abogado litigante es el que mejor puede proteger a la sociedad de esos corruptos de la justicia, por parte debido a su capacidad de manejar instintivamente y oportunamente la evidencia, y en parte a causa de otra cualidad absolutamente esencial, la aptitud para interrogar.